En una pequeña aldea, cerca de un río que serpenteaba a través del bosque, circulaba una antigua leyenda que aterrorizaba a sus habitantes, la leyenda de La Llorona. Según contaban los ancianos del lugar, hace muchos años vivía una hermosa mujer llamada María. Su belleza era conocida en toda la región y su voz, cuando cantaba, era tan dulce como el trinar de los pájaros al amanecer. María se enamoró de un apuesto joven y juntos tuvieron 2 hijos. Al principio, su vida era perfecta, llena de amor y alegría. Sin embargo, con el tiempo, el joven comenzó a distanciarse, embelesado por la riqueza y las promesas de la ciudad. Una noche, cuando María lo confrontó, él la abandonó, dejándola sola y devastada. La tristeza y la desesperación invadieron el corazón de María. Una noche oscura, consumida por el dolor y el resentimiento, llevó a sus hijos al río y, en un momento de locura, los sumergió en el agua hasta que sus pequeños cuerpos dejaron de moverse. Inmediatamente después, al darse cuenta del horrible acto que había cometido, María se arrojó al río, buscando la muerte como escape a su sufrimiento. Desde entonces, la leyenda cuenta que María no encontró la paz en la muerte. En lugar de eso, su espíritu quedó atrapado en este mundo, vagando cerca del río, llorando desconsoladamente por sus hijos perdidos. Los lugareños comenzaron a llamarla La Llorona, y muchos aseguraban haberla visto al caer la noche, una figura espectral con un vestido blanco empapado, deambulando a la orilla del río. A menudo, su llanto podía escucharse en la distancia, un sonido que helaba la sangre de cualquiera que lo oyera. ¡Ay, mis hijos! La desesperación en su voz era tan palpable que quienes la escuchaban quedaban paralizados por el miedo. Se decía que aquellos que se acercaban demasiado al río en la oscuridad podían encontrarse cara a cara con La Llorona, y aquellos que eran atrapados por su mirada eran arrastrados al río, desapareciendo sin dejar rastro. Por generaciones, los padres contaban la historia de La Llorona a sus hijos, advirtiéndoles que no se acercaran al río después del anochecer. La figura de la mujer llorando, con su trágico destino y su eterna búsqueda, se convirtió en una advertencia viva de las consecuencias del dolor y la desesperación descontrolados. Así, la leyenda de La Llorona perdura, susurrada en las noches de viento y mantenida viva por el miedo y el respeto que inspira en aquellos que aún creen en los fantasmas y en las almas errantes que no encuentran descanso. Y así, amigos, concluye nuestra inquietante historia de La Llorona, el alma en pena que vaga por las noches buscando a sus hijos perdidos. Su llanto desesperado es un recordatorio de las profundas emociones humanas y las tragedias que pueden marcar a una persona para siempre. Si te ha gustado este relato y quieres conocer más historias de misterio y leyendas urbanas, no olvides seguir nuestra página y compartir este video con tus amigos. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal o conoces alguna otra leyenda que te gustaría que contáramos? Déjanos tus comentarios y, como siempre, mantén los ojos bien abiertos. Nunca se sabe qué secretos oculta la noche. Hace muchos años, en un pequeño pueblo en las montañas de Puerto Rico, las noches eran tranquilas y serenas. La gente vivía en paz, cuidando sus animales y cultivando la tierra. Pero todo cambió una fatídica noche. Era una noche sin luna, la oscuridad era absoluta. Don Manuel, un granjero del pueblo, notó que algo extraño sucedía en su granja. Los animales estaban inquietos, y un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un sonido agudo, como un silbido, proveniente del bosque cercano. Decidido a proteger a sus animales, don Manuel tomó su linterna y su machete, y se aventuró en la oscuridad. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más fuerte, más cercano. Al llegar al corral, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Sus cabras yacían en el suelo, inmóviles, con 2 pequeñas perforaciones en sus cuellos. No había ni una gota de sangre. El terror lo invadió cuando vio una figura sombría al borde del corral, observándolo con ojos rojos y brillantes. Era una criatura pequeña, de aspecto reptiliano, con espinas a lo largo de su espalda. El chupacabras. Don Manuel retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la criatura. Pero el chupacabras no hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente lo observó por un momento que pareció eterno, y luego se desvaneció en la oscuridad del bosque. Los días siguientes, el pánico se apoderó del pueblo. Cada noche, una nueva familia encontraba a sus animales muertos de la misma manera. Las historias de avistamientos del chupacabra se multiplicaban, y nadie se atrevía a salir después del anochecer. Don Manuel, decidido a detener a la criatura, reunió a un grupo de valientes hombres del pueblo. Armados con antorchas y machetes, se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas que la criatura dejaba a su paso.
Llegaron a una cueva oculta entre las rocas, y al entrar, el olor a muerte los envolvió. Allí, en el fondo de la cueva, encontraron al chupacabras, rodeado de los restos de sus víctimas. La criatura los miró con furia, y en un instante, se abalanzó sobre ellos. Lo que sucedió a continuación es un misterio, pero los hombres no regresaron. La cueva se derrumbó, sellando para siempre el destino del chupacabras y de aquellos valientes hombres. Desde entonces, el pueblo vive con el recuerdo de esas noches de terror. Algunos dicen que el chupacabras aún ronda por los bosques, buscando nuevas presas. Otros creen que la criatura fue derrotada. Pero una cosa es segura, en las noches sin luna, nadie se atreve a salir, por temor a encontrarse con el chupacabras. Emily Ross, cuyo verdadero nombre era Anneliese Michel, nació en 1952 en un pequeño pueblo de Alemania. Desde muy joven, Anneliese fue una chica devota y ejemplar, criada en una familia profundamente católica. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando, a la edad de 16 años, comenzó a sufrir ataques epilépticos. Los médicos diagnosticaron epilepsia, pero los tratamientos convencionales no lograban controlar sus convulsiones. Con el tiempo, Anneliese comenzó a manifestar síntomas que no podían ser explicados por la ciencia. Escuchaba voces, veía figuras demoníacas, y su comportamiento se tornaba cada vez más errático y violento. Desesperados, sus padres buscaron la ayuda de la iglesia. Tras una exhaustiva investigación, el sacerdote Bernstolp llegó a la conclusión de que Anneliese estaba poseída. Con la aprobación del obispo local, se autorizó un exorcismo, un ritual que se convertiría en uno de los más documentados y polémicos de la historia. Entre 1975 y 1976, se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo. Durante estos rituales, Anneliese gritaba en lenguas desconocidas, manifestaba una fuerza sobrehumana y se autolesionaba brutalmente. Los testigos relatan que su voz cambiaba, como si múltiples entidades hablaran a través de ella. Afirmaba estar poseída por 6 demonios: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI. La situación empeoró cuando Anneliese rechazó cualquier tipo de tratamiento médico. Creía fervientemente que su sufrimiento era una prueba divina y que solo la fe podía salvarla. Sus padres y los sacerdotes también estaban convencidos de que estaban luchando contra fuerzas oscuras y malignas. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. Tenía solo 23 años, y su cuerpo estaba destrozado por la desnutrición y la deshidratación. Su muerte llevó a un juicio mediático en 1978, donde sus padres y los sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. Durante el juicio, se presentaron grabaciones de los exorcismos, en las que se podían escuchar las voces aterradoras que salían de Anneliese, confirmando, según algunos, la presencia del mal. Los acusados fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y sentenciados a 6 meses de prisión con libertad condicional. Este caso abrió un debate intenso sobre los límites entre la fe y la medicina, y sobre cómo deben manejarse los casos de enfermedades mentales en el contexto de creencias religiosas profundas. Pero más allá del tribunal, la historia de Anneliese Michel sigue siendo un misterio que inquieta a muchos. ¿Fue realmente víctima de una posesión demoníaca? ¿O su sufrimiento fue el resultado de una enfermedad mental mal entendida y maltratada? Lo que queda claro es que la historia de Emily Rose, o Anneliese Michel, sigue siendo una advertencia sombría sobre los peligros de lo desconocido y los límites de la comprensión humana. Imagina una noche oscura, en medio de los vastos llanos de Venezuela y Colombia. La luna apenas ilumina el paisaje, y todo está envuelto en una inquietante calma. De repente, un silbido rompe el silencio. Un silbido que parece acercarse y alejarse al mismo tiempo. Este es el silbido de la muerte. Esta es la historia de El Silbón. Hace mucho tiempo, en un remoto pueblo de los llanos, vivía un joven arrogante y cruel. Su vida cambió para siempre el día en que, en un ataque de ira, asesinó a su propio padre. La razón, un simple capricho, una comida que no estaba a su gusto. Cegado por la furia, el joven tomó un cuchillo y cometió el acto más vil imaginable. Al descubrir el horrible crimen, el abuelo del joven lo maldijo con una condena eterna: cargar con los huesos de su padre en un saco por toda la eternidad. Desde entonces, el alma del joven vaga por los llanos, convertido en el Silbón, un espectro atormentado cuyo lamento se manifiesta en un silbido escalofriante. Se dice que el silbido de El Silbón es una advertencia. Si lo escuchas muy cerca, puedes estar tranquilo, pues él está lejos.
pero si lo escuchas débil y lejano, corre, porque está justo detrás de ti. El silbón no tiene piedad. Acecha a los borrachos y a los infieles, esperando el momento perfecto para atacar. Sus víctimas son encontradas con los huesos triturados, como si hubieran sido aplastados por una fuerza sobrenatural. Los testimonios son muchos, y todos coinciden en una cosa: ese silbido, ese sonido espeluznante que se clava en el alma, es la señal de que tu tiempo se agota. No importa quién seas ni dónde estés, si escuchas el silbido de El Silbón, solo te queda rezar. Entonces, la próxima vez que estés solo en la noche, en algún lugar remoto, y escuches un silbido que parece jugar con tus sentidos, recuerda esta historia. Porque el silbón está allí, esperando, buscando su próxima víctima. Y puede que seas tú. ¿Has escuchado el silbido? Déjanos tu experiencia en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias aterradoras. Hasta la próxima, si es que sobrevives.